Hola, buenas tardes a todos. Nosotras somos Josefina Marcenaro, Mariana Pinzemín y Milagros Serena Amadeo, docentes en educación primaria y miembros del Centro de Estudios Cruz del Sur. El Centro de Estudios Cruz del Sur es un centro de estudios de formación fundado por jóvenes que buscamos formarnos para conocer la verdad, defendiendo la justicia y amando nuestra patria. En este canal de YouTube, al cual los invito ahora a suscribirse, van a encontrar todos nuestros cursos, charlas y conferencias que hacemos con este propósito de construir desde la formación académica un futuro mejor para nuestro país. En esta ocasión vamos a estar entrevistando a la doctora Paola del Bosco sobre la importancia de la dimensión afectiva en la educación. Bueno, muchas gracias por su invitación. Paola Escarinci del Bosco es doctora en Filosofía, profesora en la UCA, IAE y Universidad Austral. Oradora en numerosos congresos y jornadas en el país y en el exterior. Autora de numerosos artículos, es autora del libro Educar en la Posmodernidad. Es miembro de número de la Academia Nacional de Educación y de la Academia de Artes de San Isidro. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por participar. Para nosotros es un honor escucharte. Y nosotras como docentes teníamos la inquietud en toda esta nueva modalidad, este cambio a la virtualidad. Creemos que se replanteó mucho el rol del docente, y queríamos saber cuál es tu opinión con respecto a la importancia de ese vínculo entre alumno y docente y la importancia de la afectividad en la tarea de educar, justamente. Gracias por la pregunta, es una buena pregunta, es aperitiva para empezar a hablar. Justamente yo hoy tuve clase, ayer y hoy, que son los días más intensos, pensaba, ¿por qué me siento tan nerviosa antes de empezar? Entonces me hice una frase, el resumen, que era, porque me cuesta el doble y me gratifica la mitad. Eso era lo primero que dije. Se debe también a mi modo de ser, a mi personalidad. Yo estoy en el grupo de la gente extrovertida, que le hace bien la otra gente, y que es, qué sé yo, se me ocurren más ejemplos y más vivacidad si estoy con personas, por lo menos antes, si estaba con personas de carne y hueso, pero esta situación nos obliga a replantearnos el tema de alternativas. La alternativa consiste, tenemos a nuestra disposición, ver cómo hacer para que funcionen de la manera más adecuada, no técnica, sino, digamos, humana, ¿no? Voy a hacer un ejemplo porque se me ocurre un ejemplo. Mi mamá vive en Italia, por supuesto. Tiene casi 100 años, le faltan pocos meses. Está bastante ida, no me recuerda tanto, tengo que hablar un buen rato hasta que mi voz le suene. Puede ser que al final del llamado telefónico, que es unilateral, hablo solo yo, ella por ahí me diga ciao bella o algo así, doña mía, alguna cosa tierna, ¿no? Pero descubrí un secreto, es decir, es videollamada, descubrí que si yo le canto las canciones que ella nos cantaba cuando éramos chicos, rítmicas, infantiles, o alguna melódica, qué sé yo, parlami d'amore, Mariù, tanto eso, ella sonríe. Así que si ustedes encuentran una loca que en su jardín canta canciones en italiano, porque en el jardín tengo mejor señal, es para que mi mamá sonría. Bien. Me adapto, tendría que haberla ido a ver en julio y no pude, pero entonces tengo que recabar de lo que tengo, de la herramienta que sí está en mis manos, los mejores resultados. De casualidad, un día que eso vendía, quizás no hemos terminado de explorar todas las posibilidades que nos brinda esta herramienta. Entonces voy al meollo de la pregunta que vos me hiciste, que es la importancia de lo afectivo. ¿Es importante lo afectivo? Miren, no siempre se creyó así. Hubo épocas, y no quiero poner fecha, en donde se entendía que la educación significaba sobre todo entrenamiento, entrenar en los chicos conocimientos y conductas. Y no, me parece que hoy tenemos ventaja, pero que siempre se dice que antes era mejor. Yo creo que no, que hay una ventaja de un mayor conocimiento del modo de ser de cada chico, cada chica, y de su especificidad, de su unicidad. Tenemos herramientas para acercarnos a los chicos, a las chicas, de una manera más eficaz,
plenamente respetuosa de lo que cada uno es, pero con la capacidad de extraer con cierto grado de exigencia que también hace crecer lo que pueden dar. Cada uno descubriendo su don, pero también buscando los caminos adecuados para llegar al tipo de inteligencia, al tipo de personalidad de cada uno. Parece muy complicado, pero los docentes nos movemos entre personas, así que al tiempo de dar clase empezamos a entender, y quiero decirles algo que me parece muy importante, si no me voy a olvidar. El trabajo de educar siempre es también autoeducación. Cuando yo me enfrento a un grupo que tiene sus bemoles y tiene inclusive defectos muy visibles, piense que gente que se está haciendo adulta, así que, estoy pensando porque tuve una experiencia de 12 años en colegio secundario, entre medio de la enseñanza universitaria. Entonces me daba cuenta de la enorme diferencia entre los alumnos de facultad, yo tenía los que eran de cuarto año, casi terminaban, y los alumnos de secundaria que, en fin, todavía tenían personalidades esbozadas, no del todo torneadas, digamos, ¿no? Bueno, creo que nadie la tiene. La cuestión es que frente a esas puntas de defectos y de modalidades por ahí injustas, inclusive para conmigo, yo tuve que limar las asperezas de mi personalidad, porque no era cuestión de pelearme con mis alumnos. Para mantener el lugar del adulto a cargo, yo necesitaba crecer en un montón de virtudes. Por ejemplo, crecer en la paciencia, en la capacidad de observación, crecer en la capacidad de volver atrás sin perder el rol de docente, no achicándome, sino pidiendo disculpas cuando era necesario, pero al mismo tiempo manteniendo ese rol que es un rol ejemplar, ¿no? Ellos además te pescan los defectos. Después le voy a contar un detalle. Así que hoy día, volviendo al tema de la importancia de lo afectivo, me parece que tenemos en nuestras manos más herramientas, más conocimientos para una aproximación al modo de ser de cada uno que sea eficaz, ¿no? Entonces, sabemos más y por lo tanto se supone que optimizamos nuestra aproximación. Por otra parte, los alumnos necesitan, lo voy a decir medio rápido y un poco exagerado, existir para nosotros. Cada uno de ellos necesita, en algún momento, nuestra mirada se pose sobre su persona, que tengamos en cuenta algo, no sé, si alguna particularidad, alguna característica. Hoy día, con las clases del Meet o del Zoom, es más difícil. A mí se me ocurrió una cosa que te la paso por si no se le ocurrió, pero probablemente no haya sido demasiado original, que es a algunos chicos por grupitos pequeños llamarlos después, cuando termine la clase, para tener una charla un poquito más cercana. No diría uno por vez porque no terminaríamos nunca. Yo tengo un cuatrimestre y tengo 46 alumnos, así que eso me cuesta, pero sí de a grupos de 2 o 3. Un día pregunté, y no, la charla entre nosotros se ha reducido al mínimo necesario, así que para ellos fue también una ocasión, ojo, estoy hablando de 20, 21 años, una ocasión de mayor contacto entre compañeros, que es lo que ahora nos está dando. Así que sí, es importante, busquemos los canales que la hacen, la comunicación a través de lo afectivo que la hacen posible en situación de pandemia, cuarentena o lo que sea, centena. Sabemos más y yo voy a referirme en particular a no sé, perdón, me vas a preguntar algo por ahí, ¿no? ¿O era solo una sonrisa? Era solo una sonrisa, que bueno, la sonrisa como diciendo, más bien. Entonces yo digo, las herramientas, hablando de herramientas de conocimiento, la primera es la observación y una cierta disponibilidad. Y acá voy a citarlo a Santo, y que amaba a la Argentina, y que yo leí un texto de él, siempre le importó el tema de la educación, y él decía que el diálogo con los jóvenes empieza siempre, pero me hizo entender, claro, yo te quiero hablar a vos, primero me dispongo, no te invado con una catarata de palabras, sino que te miro. Y voy a utilizar un ejemplo de una vieja película que se titula La Sociedad de los Poetas Muertos. No digo que me haya gustado toda la película, pero hay una escena que sí me impactó, y es cuando el profesor entra al aula con el grupo nuevo, los mira complacido previamente, porque todavía no los conoce, pero
Esa mirada indicaba la actitud del educador, que ya sabe que va a trabajar con el mejor material de trabajo del mundo, que son los seres humanos. Lo sabe de antemano, sabe cómo le va a gustar, sabe los sonidos que va a recabar de cada uno, como si fueran distintos instrumentos musicales, digamos, ¿no? Hay que acercarte, uno te va a responder a los asuntos. Esa mirada es impecable. Y yo, no sé cómo decir, me proyecto, ojalá pudiera siempre transmitirles a los alumnos y a las alumnas, a alumnos varones y mujeres, esta idea de que para nosotros son importantísimos. Lo que tenemos para darles también es importante, pero es importante en la medida en que ellos puedan recibirlo y atesorarlo, ¿no? Entonces ahora vamos a los canales. Hace tiempo, digamos, en el finales del siglo XIX, se empezaron a clarificar algunos aspectos estables de la personalidad. Digo exagerando en corto, porque en realidad, yendo mucho más atrás, 2400 años atrás, nos encontramos, por lo menos en la tradición occidental, con Hipócrates, que se había dado cuenta que las personas son distintas. Son distintas de una manera estable. Como si dijéramos, los petizos siguen siendo petizos, los altos son altos, no es que van variando eso. Puede ser que un gordo adelgace y un flaco engorde, pero en general esos rasgos que son descubrir que había una asociación entre un humor vital predominante en tal o cual personalidad y, como efecto, la personalidad. Fíjense que la palabra humor quiere decir humedad, pero nosotros ya lo usamos para decir estado de ánimo, ¿no? O para decir algo que te hace reír, te pone en un humor, digamos, jocoso. Y viene de él, la idea de que el humor vital, la sangre, la bilis negra, la linfa, si cualquiera de ellos que predomine en la circulación del cuerpo, le da una tónica a la persona. Así que él había establecido una serie de temperamentos. El listado de él incluye solamente 4. El melancólico es el poeta, soñador, es aquel en el que el líquido predominante es la bilis negra, así que es alguien que ve la realidad bajo la figura de la pérdida, ya no lo veremos más, o bien, ya el sol se fue, la luna no va a durar sino, en fin, no soy nada melancólica, me cuesta un poco imaginarlo. El sanguíneo, lógicamente, predomina la sangre y no es el que se enoja, al revés. El sanguíneo es de sangre fría, que tiene dominio de la situación. Sería el temperamento propio del político, por ejemplo. También algunos dicen cirujano, diplomático, en fin, ahora estamos hilando fino. Colérico, predomina la bilis, en griego col, y es el que sí se enoja. Finalmente, el flegmático, imaginemos a alguien, qué sé yo, british, pausado, le gustan los protocolos y los procesos. Bueno, esta era la definición de Hipócrates. Dejémoslo en sus 2000 y pico de años atrás. La idea fue retomada, y retomada recientemente, el médico, dio más y estableció que en realidad los tipos no eran solo 4, sino el pico, porque se combinan con otras características que algo estos rasgos. Finalmente, Mucchielli, que parece un argelino francés o de origen argelino, pero la francesa, Mucchielli, añade el 4º rasgo porque ese no figura en Lessen, que sería el del foco. Entonces yo voy a dedicarle muy pocos minutos a definir cada uno de los 4 aspectos que puede tener el temperamento en su dupla contrastante. Primero podemos llamar persona. El segundo, el tiempo de respuesta. El tercero, la propensión a modificar la realidad. Y el cuarto es el foco de atención. Son 4 aspectos distintos de nuestro contacto con la realidad. Eso ayuda a recordar. Empecemos por el primer rasgo, que es intuitivo, es emotividad o no emotividad, que también tengo que explicarlo. La emotividad significa una respuesta afectiva inmediata, una respuesta afectiva al estímulo de la realidad. 2 palabras de afectividad. La afectividad es la capacidad, lo que la tenemos en común con animales, con una organización. Es decir, los gusanos no sabemos
pero seguramente todos los mamíferos y algunos reptiles y aves, que también tienen respuestas afectivas. Perdón, le pido perdón a los que saben zoología, que a lo mejor mi resumen, pero sí sé lo que he comprobado. Los animales tienen respuesta afectiva. ¿Qué significa una respuesta afectiva? Significa una respuesta a una evidencia que implica agrado o desagrado. Es decir, la respuesta afectiva siempre es valorativa. Veo esto, ¡oh, qué lindo! Esto, ¡uy, qué horror, me asusta! La respuesta afectiva siempre es de agrado o desagrado. La persona que hace su agrado o su desagrado, yo había encontrado algún otro se le ven los dientes cuando habla, pero no estoy tan segura. Es solo empírico, tendría que tener algún tipo de apuntalamiento científico, pero es aproximado. Van a ver, la gente que habla y nunca se le ven los dientes, es difícil que sea emotiva. ¿Será que el emotivo mueve más la boca? No lo sé, debe haber alguna explicación. Entonces, el emotivo, la manifestación del efecto de la realidad sobre él, la zona se ¿no? Porque uno ve qué gusta, el que atemoriza, que gusta, etc. También tiene un aspecto, podríamos decir, algo inconveniente, y que la persona emotiva también es vulnerable, porque se nota todo lo que le sucede, no puede ocultar, es muy difícil ocultarlo, está como muy descubierta, ¿no? Entonces, si quisiera reservar su reacción, le cuesta mucho más que al que es no emotivo. Bien, vamos a explicar qué significa no emotivo, porque de entrada cae mal uno no emotivo. Primero, no quiere decir que no siente, no quiere decir eso, sino que no se nota lo que siente, porque no lo expresa. No es que lo hace a propósito, no le sale. Yo le cuento ahora así un episodio de uno de mis hijos, después descubrí que se puede llamar emotivo secreto. Es decir, que sí, siente fuerte impacto, pero por algún motivo no deja que se note. Entonces un día él estudió ingeniería, es ingeniero electrónico, y un día lo invitaron a una persona conocida, le consiguió una entrevista de trabajo. Entonces él volvió, no se había casado, vivía todavía con nosotros, y digo, ¿cómo te fue? Muy bien, bien. Dijo, tenía una oficina que se veía a Colonia, porque estaba cerca del río. Le dio bastante entusiasmo esto de la oficina. En cambio, la persona que le consiguió la entrevista habló con el entrevistador, que era un amigo, un empresario amigo, dice, me parece que no le interesó nada, que no le gustó nada de lo que yo le decía, nada le producía entusiasmo. Entonces yo le fui a decir, che, me dicen que no te entusiasmó nada. Y él me dijo, sí, tengo un problema con eso. El problema era que el entusiasmo quedaba como sepultado, ¿no? No digo que uno, no sé cómo explicar, tampoco le voy a decir, levantá mucho la ceja, movete, ruborizate para que el otro se dé cuenta. Pero me doy cuenta que hay un aspecto complejo en quien no puede, no facilita a la otra persona conocer lo que le está pasando. Dejemos de lado a mi hijo, los ingenieros, etc. En el aula, cuando hay chicos así, son tranquilos en general, o por lo menos no se ven agitados por fuera, hay que ir a buscarlos, porque uno sabe que es un rasgo no de rechazo hacia nosotros, es un rasgo propio. Así que por ahí tienen que expresar por otro lado lo que están sintiendo, por ahí hay que presentarle, inclusive esa pregunta disyuntiva, ¿te gustó más esto que aquello? Porque si les cuesta expresarse, eso le facilita el hecho de que uno le proponga la pregunta, digamos, el contraste. Así que, primera característica, yo personalmente soy emotiva, creo que se nota, pero le digo que tengo una atracción irrefrenable hacia la persona poco emotiva. La voy a buscar en algo que me atrapa, porque es como si tuvieran un secreto, ¿no? Veo qué le sucede y me intriga, ¿no? El segundo rasgo es muy intuitivo, es primario o secundario, respuesta inmediata o respuesta después de un tiempo. El tiempo puede ser largo, podría ser más de lo que uno... El primario no se imagina el tiempo que necesita el secundario para poder responder. Le hago ejemplo con mis nietos. Tengo un grupete de nietos que son secundarios, como reacción, digamos, frente a la realidad. Así que a ellos les molesta que yo los salude. Descubrí, ¿no? Si digo, hola, ¿cómo te va? Ellos se retraen, ¿no? Entonces descubrí que no lo tengo que mirar, o que lo tengo que mirar como de reojo, como diciendo, mira, te descubrí, ahí se empiezan a reír,
y cuando se empiezan a reír se puede hacer la conexión, ¿no? Claramente son secundarios. El impacto de la novedad de las otras personas los hace retraerse, necesitan procesarlo. Entonces el adulto a cargo, en este caso la abuela, conociendo ese rasgo, no tiene que decir, dale, saludame, ¿cómo no saludás a tu abuela? ¿Qué? ¿No me querés? Ese tipo de cosas que hacemos los adultos creyendo que aumentar el estímulo va a estimular la respuesta. Porque el aumento de estímulo es como si uno enchufara algo en un tubo y lo mete más para adentro lo que hay en el tubo en vez de hacerlo salir. Así que es todo lo contrario. Bien, así que en el aula eso se ve, en la vida con nuestros amigos también. Hay amigos que son más secundarios y, por ejemplo, si están en una conversación, hay que abrirle el espacio para que hablen, para que les dé ganas de hablar. Es muy difícil que luchen para decir. Algunos de ellos además acumulan, así que podría ser que lo primero que digan, no sé, como sea el efecto de alguna cosa negativa que vivieron anteriormente y que no lograron soltar ahí. Así que dos rasgos fáciles de entender. El tercero me cuesta un poquito más explicarlo, porque, bueno, porque necesita una mayor explicación, no es tan intuitivo. Y se define como actividad y no actividad. Actividad significa la propensión a transformar la realidad, lo digo así en estos términos abstractos. Hay personas que están ya activadas, entonces vienen, por ejemplo, tengo una de mis nietas, es hiperactiva, viene acá y dice, ¿qué hacemos? Lo primero que me dice, ¿qué hacemos hoy? Dice, pero es importante empezar algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega a mi cocina y hay una vasijita que tiene todos los fósforos utilizados, y ella va, la vacía, me pregunta si tiene que vaciar el compost. Quiere hacer. Su hermana, en cambio, no es no activa. ¿Qué quiere decir? Hay que proponerle algo que la atraiga, que le parezca interesante, estimulante, curioso. Y recién ahí, si logro conectar con lo que le interesa a ella en ese momento, ahí se activa y sigue. Porque la diferencia entre estas dos modalidades es que el activo se prende en todas, pero le cuesta terminar, porque lo que más lo estimula es el comienzo de algo nuevo. Entonces, cuando todos los comienzos le resultan atractivos y terminar algo ya empezado no le gusta tanto. Casi diríamos que tendríamos que combinarlo con el no activo, porque una vez que este se activa, tiene una inercia de movimiento tan notable que lleva a término lo que emprende. Y podría en un equipo sumarse los dos, uno para el entusiasmo inicial y el otro para la constancia, para llegar a término lo emprendido, ¿no? Grosso modo. Finalmente, el último, también creo que es intuitivo, que es las personas que entienden, que se dirigen hacia la realidad o las cosas que hay que entender panorámicamente, todos los elementos, los muchos elementos y lo que están al costado, una especie de gran angular de la visión, y lo que son en cambio detallistas, enfocados y que ven un detalle hasta que no terminan de procesarlo. Más bien le molesta que lo distraigan a otra cosa. Bien, era lo que siempre se llamó como sintético y analítico. Pero hablar de foco me parece que lo define mejor. Entonces el sintético junta varias cosas, las pone en un panorama, el analítico corta, diríamos, un pedacito tras otro de un objeto que está estudiando. Pero si lo paso por la metáfora de la visión, me parece que más clara, ¿no? Entonces está el que tiene el foco como si fuera un microscopio, y el otro que tiene un gran angular y que ve muchos detalles a la vez. Ambos son necesarios, ¿no? Además existen los dos y tienen ventaja un modo de ser y el otro. Estoy pensando, por ejemplo, un investigador concentrado, quiero decir, este modo de ser pega con alguien que haga una investigación. No sé por qué me imaginé a alguien con un microscopio, así que bioquímico, no sé. Una cosa, pero no solamente eso, no imaginen que tiene una sola profesión. La visión panorámica, primero es buena en los panoramas, después es buena cuando hay una situación compleja y hay que ver más elementos que la componen. No solamente el núcleo problemático, sino otros elementos que quizás no nos estén un poco fuera de nuestro campo visual, pero que podrían explicarnos ciertas modificaciones o ciertos efectos, aunque sea a distancia. Así que el cuadro completo de una situación es propio de los panorámicos. Vení, decime cómo lo ves vos. Entonces yo veo esto, pero también veo esto, y otro que están haciendo eso. Ver todos los actores de una situación, porque
ayuda en la complejidad a descubrir otras fuentes causales del hecho que estamos explicando. A estos 4 rasgos se le añaden algunos llamados correctores. Por ejemplo, el corrector de lo que podría ser la decisión o la indecisión. Uno puede ser así, además indeciso, le cuesta, le voy a contar una anécdota que se van a reír. Volví a ver la hija de mejor dicho, vi a la hija de una de mis primas en Italia. Su mamá no estaba porque vivía en otra ciudad. Entonces me encontré con ella y le conté, ¿sabes que con tu mamá un día cuando ella era un año más chica que yo tenía 12 y ella 11, finalmente nos dieron permiso de cruzar la calle, nos dieron 1 hora para hacer un paseo. ¿Y sabés qué? Estuvimos 20 minutos cruzando la calle porque tu mamá no se decidía a cruzar. Entonces miraba un auto, pero como a 200 metros, y no cruzaba, porque mamá dijo que si hay un auto, no cruza. Digo, sí, pero el auto no es un predador que te ve y dice, ah, bien, bien, vos transeúnte, vamos a comerlo. Nada, nada. Apelé primero a lo humorístico, después a la amenaza, nada. 20 minutos clavadas para cruzar, la vuelta fue mucho más breve porque toda la calle que cruzábamos repetía la indecisión, y su hija dice lo siguiente, sigue igual, sigue igual, mamá, para tomar una decisión tiene que tener la bomba atómica, así que realmente es un rasgo de su personalidad. Yo sentía que la podía sacar de eso y por ahí sentía que tenía ese efecto. Y ella me decía, vos qué decidida, claro, totalmente distinto. Ese es el otro corrector es efecto inmediato o acumulativo. Hay personas que te responden enseguida, por ahí hasta con bronca. Eso baja el nivel de presión. Y otros, en cambio, que acumulan una cosa negativa, no dijeron nada, después de mucho tiempo explotan con un grado de, no sé, majestuosidad de la explosión que no se corresponde con la causa. Ellos son acumuladores, es decir, una especie de paciencia no tal, que es más soportación que paciencia, que hace que eso para entender golpe de rabia entre nuestro público, estoy pensando en un público más chico, no seguramente universitario, por lo menos no me pasó, y ahí es un elemento de explicación, ¿no? No sé si quieren hacerme una pregunta más, porque yo me embalo con este tema y no termino nunca. Yo tenía una pregunta, Paola. ¿Cómo hacer? Porque, no sé, escuchándote, vemos el universo de personalidades que pueden existir, y cuando uno educa, en el aula se encuentra con, no sé, con 30 personas que cada una es distinta, pero uno también educa desde una personalidad determinada. ¿Cómo hacer, cómo conjugar, o sea, todas esas personalidades con la propia? Porque, no sé, a todos nos pasa que siempre hay un alumno que no sabes por qué, pero saca lo peor de vos. Y porque uno es de un modo también, en realidad. Mira, muy bueno lo que decís, porque cuando nosotros nos acercamos a cada personalidad o intentamos hacerlo, como bien decís, lo hacemos desde nuestro punto de vista. Uno puede utilizar eso, por ejemplo, yo lo utilizo, no sé que hay gente que odia lo autorreferencial, pero yo lo uso más bien como borrador. Es decir, fíjense cómo hago yo así, porque me sucede esto. A algunos de ustedes por ahí les sucede algo parecido, o bien algo distinto. Con eso blanqueo que hay diferencias y las legitimo. Esto lo digo así fuerte, porque creo que ha habido épocas en donde el criterio educativo era más bien de moldear según, no sé cómo decir, sí, una especie de estilo preconcebido, así que la gente tenía que meterse necesariamente en ese modo de ser. Si no era así, estaba siempre un grado menos de lo que era aceptable, ¿no? Creo que es mejor ahora, sin duda, me parece que ganó el realismo y esta posibilidad de conocernos enriquece, digo, reconocer los rasgos y saber que son estables, no depende de la mala intención de nadie, sino que cada uno tiene que ser buscado dentro de lo suyo. Entonces, es difícil, sí es difícil, juega a nuestro favor el tiempo. Nosotros desarrollamos una tarea que tiene muchas horas, días, semanas, meses en contacto con los chicos. Podemos subdividir zonas, por ejemplo, grupete de personas, para una mayor aproximación, y después se nos va a dar un cuadro. Lo que nos salva es una atención, una gran... Por un lado es lo que hay que enseñar, pero lo más importante son las personas a quienes le enseñamos. Así que tienen que estar las dos cosas, por eso hay que saber bien los propios, ¿no? Para que eso no pese tener que acordarme lo que tengo que decir,
que salga como abundantemente y entonces el resto de preocupación sea cómo lo estoy diciendo, hasta dónde llegó lo que dije. Yo a mis alumnos de secundaria les decía que yo tenía una influencia de 1,5 metros, es decir, a lo de 1,5 metros más o menos le llegaba, por eso paseaba en el aula o la daba vuelta, o me paraba los 4 costados, uno es donde está la cátedra normalmente, yo corría mueble, no sentada, digamos, en otro lado, como para cambiar el 1,5 metros de influencia. Caminaba en los pasillos para que el 1,5 metros le impactara. Se reían un montón, pero muchos se han sentido vistos, no sé cómo decir, se han sentido próximos, algo por el estilo. No digo que es lo único que se puede hacer, les cuento lo que sí me funcionó. Por otra parte, no hay transmisión de nada que valga la pena si no existe este nexo. Yo no creo que se pueda transmitir fríamente un contenido. Por eso la enseñanza persona a persona, creo yo que va a seguir existiendo, porque es tanto más rico y tanto más eficaz esto del encuentro, que no es difícil querer renunciar. Algunos fantasean diciendo, basta, se terminó, ponemos realidad virtual, en lugar que contarle cómo son las montañas, la verán. Me parece fantástico, ojo. Sin embargo, siempre hay algo, ¿no? Yo quería leerles un texto, si me permiten. Este texto pertenece a una filósofa francesa, Simone Weil, que había nacido en 1909, en París. En algún momento conoció a la otra Simone, a Simone de Beauvoir, pero no fue un encuentro de simpatía recíproca, todo lo contrario. Ella en un momento determinado adhirió al anarquismo como idea, tuvo simpatía con los movimientos sindicales, enseñó en liceo, pero además hizo la experiencia obrera y la experiencia campesina. Y finalmente, en su condición de judía, cuando Francia estuvo toda ocupada por los nazis, se tuvo que ir. Se fue primero a Casablanca, de ahí tomó un avión para ir a Estados Unidos, pero cuando llegó a Estados Unidos se quiso volver. Quería hacer algo, le decía, lléveme con un paracaídas y yo hago acto de sabotaje para liberar a Francia. No tenían le physique du rôle, era flaca, pálida, frágil, así que no la vieron como un Rambo en pollera para tenerlo ahí, pero logró, de tanto insistir, que la llevaran de nuevo a Londres, donde se formaba el núcleo de la Nueva Francia. Digamos, no eran muchos intelectuales, sobre todo gente de acción, pero también algún intelectual. Y ella en ese periodo escribió este libro. No publicó nada en vida o artículos solamente. Este libro fue publicado mucho después. Ella murió después de una forma de tuberculosis que, como estaba tan desnutrida, en 2 o 3 meses terminó con su vida. Y ella ahí está imaginando cómo se educa al pueblo. Porque el país tiene que resurgir sobre una serie de criterios. El primero es que reclamar los derechos no es suficiente. Lo que funda el pueblo, un pueblo nuevo, renovado, es que asuma cada uno su obligación frente al otro, que se sienta obligado frente a la humanidad del otro. Solo así, al reconocer los derechos del otro, se arma el país, ¿no? Y cuando habla de la dificultad de enseñar a un pueblo no acostumbrado a los conocimientos, ella descubre que el tema de la afectividad es fundamental. Dice así, dice, los sentimientos personales desempeñan en los grandes acontecimientos del mundo un papel que nunca se discierne en toda su extensión. El hecho de que haya amistad o no entre 2 personas, entre 2 humanos, en cierto caso puede ser decisivo para el destino del género humano. Esto es comprensible. Una verdad aparece solo en el espíritu de alguien en particular. ¿Cómo podría comunicarla? Si trata de exponerla, no será escuchado, porque los otros, al no conocer esa verdad, no la reconocen como tal. No sabrán que lo que está diciendo es verdadero. No le dispensarán atención suficiente para descubrirlo, pues no tendrán ningún motivo para realizar un esfuerzo de atención. Pero la amistad, la admiración, la simpatía o cualquier otro sentimiento positivo lo dispondrán naturalmente a un cierto grado de atención. Un ser humano que tiene algo nuevo que decir, pues para los lugares comunes no es necesaria ninguna atención, solo será escuchado en un comienzo por aquellos que lo aman. Yo creo que es una excelente síntesis para entender cómo
si ponemos en juego nuestra personalidad, este correlato afectivo, el nexo con las demás personas, es mucho más eficiente, hay como un reacercamiento, ¿no? No es, además tiene que ser algo sincero este lazo, no tiene que ser prefabricado, no una sonrisa estereotipada para decir, mira cómo te sonrío, sino el esfuerzo de aproximación. Así que entra en juego mi afectividad, tengo que ser fuerte porque podrían rechazarme por una serie de motivos, porque tienen experiencias negativas previas que habrá que remontar. Así que la persona que se expone a eso, bien dijiste vos, se expone a algo difícil, algo lento inclusive, así que nos juega a favor que nuestra labor se desarrolle a lo largo del año escolar, que es mucho tiempo, y a veces más de un año. Entonces, poco a poco las piezas se van juntando, ¿no? Pero realmente es un esfuerzo que vale la pena. Sí, realmente vale la pena. Y no sé, quizás podrías hablar un poco más del tema de la importancia de la mirada, que lo nombraste así al pasar, pero el hecho de mirar a nuestros alumnos, pero mirarlos de verdad. No sé, quizás nos puedes decir algunos, qué sé yo, qué tiene que tener esa mirada de docente para ser efectiva. Ya, yo voy a nombrar a otra filósofa judía conversa, que es Edith Stein, que fue docente, que en un libro extraordinario, que es, donde recolecta una serie de conferencias que ella dictó en un magisterio, cuando ya le impidieron la enseñanza universitaria por las leyes raciales, ella decía que hay que rezar por los propios alumnos. A la mañana hay que ofrecérselo a Dios, hay que poner nuestras intenciones de lo que queremos hacer, porque sabemos que se trata de un trabajo que no es un trabajo cualquiera, es un trabajo sagrado, en el sentido que incide en las personas de los demás, y bien hecho puede realmente abrir unos canales de la riqueza interior de cada uno óptimos, ¿no? Entonces ella decía que hay que volver a rezar al mediodía después que ya algunos de nuestros buenos propósitos se disiparon por el impacto con la realidad, que es decir, que ella misma entendía que uno va con una idea, pero lo que quiero subrayar para lo que vos me preguntaste, si voy pensando que ellos, que son personas valiosas, ya está un poco armada la mirada. Después, la verdad que hay que hacer un esfuerzo, porque hay zonas grises, zonas que no nos llaman tanto la atención porque no se conectan con nosotros. Por lo tanto, yo digo que hay que romper un poco la división, ¿no? En teatro se dice que se llama la cuarta pared, que es la que te divide del público. No sé si nosotros, docentes, tenemos una cuarta pared, sí tenemos algo parecido a lo actoral, ¿no? Entonces uno puede caminar en el público como en un café-concert, en vez de quedarse en el escenario, ¿no? Eso reporta mucho beneficio. Yo voy a contarles una pequeña anécdota, siempre en la esperanza de que el protagonista alguna vez la escuche, porque la vengo contando hace rato y sé su nombre. Entonces, una vez yo hice una suplencia en la escuela secundaria con de lengua italiana. La suplencia era, sí, dar italiano a un grupo de chicos que tenían alrededor de 14 años, que iban a ser alumnos míos al año siguiente. Entonces, dar lengua tiene una característica particular, y es que los chicos escriben, y escriben desde su propia experiencia, así que la aproximación a quién es cada uno es mayor. Uno a través de los escritos, aun cuando se quieren tapar, porque nunca logran tapar del todo su personalidad, tiene un espacio muy propicio para entenderlos. Entonces un día sé que corregí estos trabajos, y uno que estaba escrito de una manera asfixiante, porque ocupaba hasta los bordes de los costados, no sabía dónde ponerle una corrección porque no había dejado ningún espacio en blanco, pero había escrito algo original. Eran chicos no de lengua madre italiana, había solo pocos que eran italianos, digamos, de familia italiana, sí eran descendientes de italianos, así que su italiano tenía algunos defectos, pero lo que salvaba de su trabajo era el contenido, que era original y muy personal. Entonces, cuando lo corregí, le puse la nota que merecía, se lo entregué y le dije, muy bueno, Facundo, muy bueno tu trabajo. La verdad que me sorprendiste. Dicho eso, vi que él se reía. Digo, ¿qué te pasa? Entonces me dice, ¿sabe por qué lo sorprendí? Porque yo para usted no existo. ¡Wow! Tremendo. Por supuesto le dije, ¿cómo decís eso? ¿Qué sé yo? Pero la verdad me impactó. Así que estuve pensando, ¿por qué me lo dice? Me di cuenta, claro, que él era
esa parte del aula que no es brillante y tampoco es molesta, así que nunca vas, porque los brillantes te contestan o hablas de una conversación, los revoltosos tienen que intervenir para que se calmen, y él estaba como en una zona gris. Él me enseñó que tenía derecho a que yo lo mirara. Me hizo cambiar, así que yo esto lo cuento siempre en la esperanza que él o sus hijos, qué sé yo, alguien diga, ¿sabés que tu profe habla de vos y te agradece? Sí, yo te agradezco abiertamente, que me hiciste ver algo. Uno siempre dice que hay que estar atento a los alumnos, pero él me lo enseñó de una manera, no sé cómo decir, perentoria, porque fue de alguien un poco herido por la falta de atención mía. Era una atención genérica, no. Cada uno necesita una atención específica, y si no puede ser simultánea, que sea sucesiva, es decir, reunirme, prestar atención hasta lo que son esquemáticos, pueden decidir ahora estos dos, estos tres, qué sé yo soy más espontánea y voy como por grupos, ¿no? Por zonas o por ideas que surjan o por algún detalle que hace que tal persona se enganchó especialmente. Así que mi respuesta es sí, es difícil. De nuevo, sí tenemos un punto de vista y un modo de ser. Cada uno tiene un modo de ser que le da alguna ventaja. Así que, digamos, nadie juega con todas las cartas. Cada uno tiene algunos aspectos de su personalidad que sirven para conectarse. Por ejemplo, los que no son como yo se acercan a lo que mi personalidad ahuyenta. Entonces entiende lo que quiero decir, ¿no? Una persona demasiado invadente hace que algunos se retiren. El que no es invadente se acerca suavemente y busca y obtiene la respuesta de ellos. No se lo envíe, pero quiero decir, que seamos distintos tiene ventajas y desventajas. Ventajas para los chicos, porque te tratan distinto, personas distintas, y quizás compensemos en esa diferencia los inevitables errores. Yo no sé, Paola, si quizás, no sé cómo surgió tu vocación de docente, pero quizás vos tuviste algún profesor así que vos te acuerdes de él y digas, realmente él hizo, no quizás un cambio en mí, pero realmente me mostró qué era ser un docente de verdad. Sí, yo, si tuviera que pensar docente del pasado, pienso en particular en tres personas. Una que fue mi maestra. Yo, como mi papá era aviador y lo iba mudando de base aérea en base aérea, cambié muchos colegios. Así que siempre era la nueva, la que llegaba a mitad de año, en fin, no me resultaba demasiado fácil eso. Pero cuando finalmente hice un año entero con la misma maestra que me pescó, entonces se dio cuenta que me gustaba mucho la matemática, entonces me hacía canje, matemática, a cambio de historia, por ejemplo, historia había que estudiar, no era cuestión de razonar, ¿no? Con ella tuve una muy buena relación, ella me pescó, no sé cómo decir, logró la exigencia que sacó de mí, porque yo sería fiaca, digamos, me apoyaría en lo que me sale fácil, y reuniría de todo lo que sea difícil. Ella, Laura Barbone, me acuerdo todavía el nombre, ella me decía, por esto hiciste, haceme, me canjeaba lo fácil por lo exigente, eso me sirvió. Una profesora de escuela media, que es la escuela entre 11 y 13 años, Luisa Cristén, también nombre y apellido, me frenó en lo que eran las excusas para la llegada tarde. Yo llegaba siempre tarde. Y un día me dijo, si vos llegas tarde es porque no salís en el horario correcto. Me miró con una dureza que no iba a llegar tarde nunca más. Entonces ella además me enseñó muchas otras cosas, no digo solo eso. Pero ahí es como que me pescó en donde yo hacía un poco de juego sucio, porque soy hábil para inventarme excusas. Tengo una fantasía prácticamente sin frenos, así que... Y finalmente el profesor de filosofía del liceo, en Italia el liceo clásico tiene 3 años de filosofía, porque era muy simpático, sabía un montón de cosas, tenía un gran sentido del humor, y se dio cuenta que a mí me gustaba la filosofía, así que me desafiaba. Él no era creyente, yo sí, así que me desafiaba en temas que me tocaban muy de cerca, pero siempre con mucho respeto, así que se llamaba Licinio Valseriati, un nombre muy raro, pero la verdad un tipo muy inteligente. Y después un día sé que estaba con el
sacerdote que nos daba la clase de religión en el colegio. Colegio del Estado, pero desde el año 29 había enseñanza, sigue habiendo enseñanza religiosa. Entonces se bajó del auto de don Enrico y dijo, me confesé. Nunca supe, creo que no es verdad, pero me lo dijo a mí, porque sabía que eso a mí me iba a agradar, ¿no? Bueno, son tres personajes que significaron mucho. La vocación docente yo no la tuve enseguida, estudié filosofía porque me gustaba la filosofía, pero mi experiencia, digamos, después hice dentro de la carrera, la parte que hice acá en la Argentina, hice las materias pedagógicas, me gustaban cuando hice las prácticas, me di cuenta que sí, que podía ser un lugar donde desarrollar mi vida. Pero yo siempre pensé que iba a escribir libros en realidad. Sí, no sé por qué tenía esta idea. Algo escribí, pero no Bueno, tanto como... hiciste todo al final. Completísimo. Ah, por favor. Y Paola, ¿qué les dirías hoy a los jóvenes que están recién arrancando la carrera o esta vocación? Primero, lo que dije un poco antes, ¿no? Que felicito a los chicos y a las chicas que están emprendiendo la idea de prepararse para ser docentes, porque se trata de algo absolutamente necesario y sagrado. Ustedes van a incidir en las personas en algo fundamental, ¿no? Piensen en estas personas que yo mencioné, echaron raíces en mi vida. Hay alguna cosa positiva que les debo a ellos, ¿no? Así les pasará a ustedes, así que creo que la gran responsabilidad es dar lo mejor, por lo tanto tener una muy buena preparación. A mí, por ejemplo, siempre me impactó que Ecuador haya hecho un salto cualitativo en la prueba PISA por un nuevo proyecto educativo que implicaba que los docentes fueran promedio muy altos. Los que entraban al magisterio tenían que haber terminado el secundario con promedio muy alto. Creo que el más alto era para medicina, pero el segundo era, entre otros, para magisterio. Y que además le tomaban examen con una cierta periodicidad, como para decir, no se queden sentados, hay que seguir aprendiendo. También dicen que el aprendizaje de los alumnos depende del entusiasmo del docente, pero también del nivel de conocimiento que tiene. Si sabe mucho, te da ganas de saber como él o como ella, ¿no? Así que prepárense bien, es una tarea sagrada, descansa mucho, pero también responde. Y prepárense para lo que se llaman cosecha tardía, porque hay poco fruto del momento, los hay, pero son pocos, y hay frutos muy sabrosos con el paso del tiempo. Hay gente que se te acerca, por ejemplo, hace muy poco, le cuento este detalle, hace 35 años di clase en un colegio de San Isidro. Me costó porque es distinto el sistema, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que hace poco tiempo hice un webinar sobre Hildegarda de Bingen. Es una gran mujer abadesa que vivió entre el siglo XI y XII, y bueno, creo que antes de ayer fue el día de Santa Hildegarda, el 14 de septiembre. Y tuvo grandes visiones, visiones de tipo teológico, entonces después las dictaba y pintaron íconos con estas visiones suyas. Además sabe de plantas curativas, de recetas de cocina sana, hizo cartografía del río de donde estaba su monasterio para indicarle a lo que usaban los pescadores, etcétera, por dónde tenían que ir. Una mujer extraordinaria. Hasta se dio el gusto de echarlo a Federico Barbarroja cuando fue a su convento para pedirle, porque pensó que ella adivinaba el futuro, ¿no? Se imaginaba algo por el estilo. Y ella dijo que este demonio se vaya de este suelo sagrado. El hombre se agarró un tal susto que se fue. Que mató, arrolló, no sé qué, pero el enojo de Hildegarda era de temer, sinceramente. Así que puede haber dado con todo el entusiasmo y haber mostrado muchas imágenes en este webinar. Me escribe una alumna que hace 35 años y empieza su chat por WhatsApp diciendo, ¿cómo te desaprovechamos? En fin, sí, la verdad que yo no sé cómo explicarlo, es que me sentí muy bien respondida en el momento. Pero fíjense, si esperan el tiempo suficiente, va a haber frutos, se lo aseguro, hay frutos. Y a veces bastaría uno solo, pero son mucho más que uno. No todos van a agradecerle al docente, ¿no? Pero sí, lo que hacemos vale la pena, vale la pena. Y para el creyente más todavía, ¿eh? Así que... Sí, es verdad que es muy gratificante. Coincido.
Muy bien, chicos Bueno, y chicas. Muchas Muchas gracias. gracias. Al contrario, ha sido muy grato para mí. Ay, no, Te mando un placer abrazo y le escucharte. deseo mucho coraje, ¿no? Gracias. Mucho ímpetu en lo que van a hacer y cuando se le bajen la fuerza, piense que otros han estado ahí, que, bueno, que han vuelto a encontrar ese entusiasmo, porque se lo dan los chicos también. Algo de esta, sí, el deseo de seguir adelante lo van a recibir de las miradas atentas, las miradas críticas, las miradas interrogativas de quienes estén frente a ustedes. Bueno, hasta la No, y próxima. también Nos de vemos. escuchar gente como vos, Paola, para nosotros es súper inspirador, así que los necesitamos a ustedes también. Gracias. Qué bueno oírlo. Obvio. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Paola. muchas Muchas gracias. Nos vemos, ¿eh?